Todos están viendo, según yo, ¿cierto? Yo no sé, Juan, ya puedes empezar a grabar si estás grabando, qué sé yo. Listo, profe. Todos pueden ver. Sí, profesor. Listo, muchachos. Entonces, hoy vamos a estudiar la versión compleja de la serie de Fourier. Son llamadas simplemente series de Fourier complejas, ¿cierto? Antes de comenzar, voy a hacer un pequeño repaso sobre números complejos. Un muy breve repaso. Esto lo vamos a ampliar un poquito cuando estudiemos algo de métodos de variable compleja, que eso se va a hacer hacia el final del curso. Por el momento, yo necesito simplemente que sepan unas cosas muy básicas y lo llamo repaso porque yo supongo que estas cosas las conocen ustedes de su curso de ecuaciones diferenciales. Les debieron haber dicho esto, por lo menos. Entonces, vamos a hablar un poquito de números complejos, algunos rudimentos. Como les digo, yo voy a ser un poquito más exhaustivo con esto más adelante, ¿cierto? Entonces, lo primero es recordar la fórmula de Euler, ¿cierto? La fórmula de Euler, que va a jugar un papel muy importante en la clase de hoy, ¿cierto? Que afirma que yo puedo siempre expresar a la exponencial de un número imaginario, perdón, y un número imaginario en términos del coseno y del seno, ¿cierto? Esto es algo que de hecho, nos habíamos encontrado con esta fórmula antes, ¿cierto? ¿Ustedes les probaron esta fórmula? ¿Eso se los demostraron o saben por qué esto tiene que ser cierto? ¿Tienen al menos? No, en la 1 hemos hablado de números complejos, hasta ahora. Pues yo, No, profe, yo A mí me lo presentaron en Física 3, pero no nos explicaron por qué, solo lo asumimos. Pues no dan como una manera la sencilla, demostración. hay una manera muy elemental de probar esto. O sea, miren que la inversa... Profe, la demostración se hace por medio de series, ¿cierto? No, series es más una verificación. Hay una manera más sencilla de hacerlo. Pues si quieren les digo acá, háganlo como ejercicio. O sea, ustedes saben que la inversa está dada por este señor, ¿cierto? Entonces, observen que probar esta identidad es equivalente esencialmente a probar una identidad de este tipo, a probar que E, o sea, lo que estoy diciendo yo acá es que esto equivale a probar que esta función es igual a 1, ¿cierto? Decir esto es equivalente a decir esto. ¿Ok? Y entonces, si ustedes quieren, denle un nombre a esta función. Si ustedes desean, usted le da un nombre a esta función, llamémosla la función, qué sé yo, f de teta. ¿Y qué es lo que esta ecuación está diciendo? Esta ecuación está diciendo dos cosas. Primero, esta función es constante. Y segundo, esa constante es igual a 1. Está diciendo, esto encapsula dos cosas. Entonces, lo único que ustedes tienen que probar es que, ¿cómo pruebo yo que una función es constante? Si esto es una función de teta y yo no sé nada sobre esa función, ¿cómo podría yo utilizar herramientas del cálculo para decir algo sobre la constancia de esta función? ¿Derivando? Derivando. Entonces, lo único que tienen que hacer es deriven esa función y verifiquen que eso les va a dar 0. Deriven con respecto a teta. Hagan el ejercicio, eso les va a dar 0. O sea, esto va a ser una función cuya derivada es igual a 0. Y por lo tanto, si es igual a 0, entonces ya sabe usted que la función tiene que ser constante, ¿cierto? Esto va a implicar necesariamente que la función es constante. Pero entonces todo se reduce a encontrar cuál es esa constante. Y esa constante la pueden hallar simplemente evaluando la función en 0. Y se dan cuenta que eso da 1. Entonces se acabó el problema. Es una manera elegante, sencilla, sucinta de probar el resultado. ¿Okay? Muy bien, entonces esto pues era un pequeño paréntesis. No interesa mucho si conocen o no la prueba de ello. Alguien mencionó series. Las series también permiten como verificar la fórmula. Más que probarla es expandir esto en serie de potencias, expandir el lado izquierdo en la serie de potencias, expandir el lado derecho en serie de potencias y probar que da lo mismo. Eso es más una verificación que una demostración. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Pero para definir la exponenciación en complejos y sus series, ¿o cómo se hace? No, la exponenciación en complejos se hace usando métodos de variable compleja. Luego lo vamos a ver, cómo se define. Yo les voy a definir, más adelante vamos a definir este símbolo. E de z.
donde z es un número complejo. Esto lo voy a definir. Ok, listo. Pues hay varias maneras de definirlo. Una manera es definirlo como la inversa del logaritmo. El problema es que el logaritmo de una variable compleja es una cosa delicada porque tiene ramas. Luego vemos eso. Hay unos cortes de ramificación que hace que la función no sea una función ordinaria en el sentido del cálculo. Ustedes están acostumbrados a funciones que a cada input le asignan un único output. En variable compleja ocurre que hay funciones que a un input le asigna muchos outputs. Esas funciones se llaman multivaluadas y por eso hay que tener cuidado con esas cosas. Luego lo vemos. Este no es el espacio ni el momento para discutir eso. Entonces, voy simplemente a escribir acá, pues, las fórmulas para el coseno, ¿cierto? El coseno, desde luego, se puede expresar en términos de la exponencial porque uno puede jugar con estas dos expresiones y encontrar que esto es igual simplemente a la suma de esta exponencial más esta exponencial, todo dividido entre 2. Y lo mismo para el seno, ¿cierto? El seno también se deja escribir en términos de la exponencial imaginaria como la diferencia, perdón, esto sería menos i teta, todo dividido 2. ¿Okay? Hasta ahí estamos todos muy bien. Ah, perdón, 2i, porque eso queda 2 veces i. ¿Ok? Muy bien, este es el repaso, la primera cosa que quiero mencionar es algo que supongo ustedes conocen. El coseno también queda 2 veces i abajo. No, porque el coseno simplemente es sumar estas dos expresiones. Ah, sí, qué pena. Entonces queda 2. Muy bien, perfecto. Ahora voy a hacer una pequeña digresión sobre la diferencia que existe. Profe, qué pena. Sí. ¿Estás grabando? ¿O si están grabando en...? Juan está grabando. Sí, yo estoy grabando. Ah, bueno, Sí. qué pena, sí. Se me olvidaba, gracias. Listo, vamos ahora a tratar de entender la diferencia esencial que existe entre la recta real y la recta compleja, vista como un espacio es como espacio topológico, pero olviden esa palabra, no importa. Voy simplemente a recordarles acá brevemente. Lo que quiero recordar es cómo calculábamos nosotros normas de números reales, ¿cierto? Nosotros teníamos una manera de calcular la norma de un número real, ¿cierto? Entonces, para cualquier número real, X, ¿cierto? En la recta real, nosotros definíamos una norma, ¿cierto? La cual llamábamos en ese contexto particular valor absoluto, ¿cierto? Y se definía simplemente utilizando esta fórmula, ¿cierto? Usted le va al número real al cuadrado y calculaba su raíz cuadrada. Esto le da a usted un número real, de hecho un real positivo, ¿cierto? Un número real positivo. Muy bien, entonces esto tenía un significado geométrico y ese es el objetivo de este dibujo. Ustedes recuerdan que era la norma geométricamente cuando uno graficaba la recta real, que era una cosa muy sencilla, era simplemente una recta infinita, ¿cierto? En la que uno dividía los números negativos de los números positivos por algo que llamamos el cero, ¿cierto? Esto es una convención que se utiliza, o sea, otra persona pudo haber decidido que los números positivos los va a dibujar acá y los números negativos los va a dibujar acá. Eso no importa, solo uno que cambia es la orientación del espacio, que para los propósitos de esta charla no importa mucho, eso importa solamente cuando estás integrando. Ok, entonces, lo que significa este numerito valor absoluto es la distancia que hay de ese número real dibujado en este universo unidimensional al origen. Eso es lo que indica ese número, ¿cierto? Resulta que existe una cosa similar, un concepto similar para un número complejo, y es lo que uno llama la norma o módulo de un número complejo, ¿cierto? Entonces, recordemos eso, ¿cierto? Para cualquier número complejo, los números complejos se suelen designar genéricamente
por la letra Z. Z, ¿cierto? Y por supuesto son números que tienen una forma específica. Son un número real X y otro número real que llamamos Y, ¿cierto? Y los escribimos de esta forma para distinguir su parte real de su parte imaginaria. Esta es la escritura genérica de un número complejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos también hablar de su norma. Y su norma se define por una fórmula que tiene la siguiente expresión, ¿cierto? Usted calcula la raíz cuadrada de algo que haga las veces del cuadrado del número complejo. Y el cuadrado del número complejo se calcula simplemente multiplicando el complejo por su conjugado, ¿cierto? Donde les recuerdo acá, pues, que el conjugado simplemente el número complejo en el que yo cambio el signo de la parte imaginaria, ¿ok? Si ustedes hacen este cálculo, ¿cierto? Lo hacen con juicio, ¿cierto? Si calculan lo que significa esto en términos de las componentes de la parte real y la parte imaginaria, les va a dar que esto es x a la 2 más y a la 2. Eso les va a dar ese número, ¿cierto? ¿Y qué significa? ¿Qué significa geométricamente? Al igual que en el caso de los números reales, tenemos una interpretación geométrica de esa norma. Es una cosa que me va a permitir a mí calcular distancia, ¿cierto? Entonces, no sé si esto lo sabían. Ustedes saben que los números complejos se pueden graficar en un plano generalizado, ¿cierto? Que luce mucho como el plano R2. ¿Esto se los mostraron ustedes? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, hay un eje que llamamos el eje de la parte real del número complejo y hay un eje que llamamos el eje imaginario, ¿cierto? Nosotros ubicamos un punto, un número complejo en este plano como si fuera el punto XY, pero no lo confundan porque los complejos no son un espacio vectorial. La estructura algebraica de los complejos es la misma estructura algebraica de los números reales, es la estructura de un cuerpo, no es un espacio vectorial. Por eso uno no, si no sería esto indistinguible pues de R2. Pues la verdad es que los complejos, como espacio vectorial, si son iguales a R2, son la misma cosa, son indistinguibles de R2, pero los complejos tienen una estructura que los espacios vectoriales no tienen, y es que usted puede dividir por números complejos que son diferentes de cero. Eso no lo tienes tú en los espacios vectoriales, y puedes multiplicar dos números complejos, mientras que en R2 no tiene ningún sentido decir que yo multiplico dos vectores de R2. La multiplicación de dos vectores, pues para que te dé otro vector no tiene ningún sentido, y tampoco tiene sentido dividir por un vector, ¿cierto? Entonces son dos estructuras algebraicas distintas. Muy bien, entonces esta es la interpretación. La interpretación es que usted dibuja su número complejo y el módulo o norma del número complejo simplemente representa la distancia de ese número complejo al origen del plano complejo. Muy bien, ahora voy a tratar de generalizar esto un poco. ¿Cómo? Voy a tratar de reemplazar en este lado real R por el plano complejo y voy a tratar de hablar de una cosa que se llama el plano, el plano real, pues el plano cartesiano, y este va a ser el plano complejo. El plano complejo es una cosa que yo ya no puedo graficar, porque para graficar estos puntos yo voy a necesitar cuántos grados de libertad tengo. Tengo dos números complejos, cada número complejo tiene 2 grados de libertad, por eso los puedo graficar en un plano. Entonces, una cosa en C2 tendría 4 grados de libertad, lo cual significaría que esos puntos viven naturalmente o están encajados naturalmente en un espacio de dimensión 4. Y yo no puedo dibujar nada que viva en más de 3 dimensiones. Entonces, esta es una pequeña digresión sobre qué pasa si yo comparo el plano real con el plano complejo, ¿cierto? Si yo trato o sea, es exactamente lo mismo, porque yo, para vectores en el plano real, tengo una norma. Yo tengo una norma, ¿cierto? A ustedes les enseñan a calcular una norma, ¿cierto? Eso lo sabemos desde su curso de geometría, lo hemos repasado acá brevemente, ¿cierto? O sea, para cualquier vector, ¿cierto? Llamémoslo B con un gorrito, ¿cierto? Los voy a entender como vectores columnas, si no les importa. Si quieren entenderlos como vectores filas, también está bien, ¿cierto? En R2, o sea, aquí estoy entendiendo R2 como espacio vectorial. Acá estaba entendiendo a R y a C como cuerpos. Acá lo estoy entendiendo a R2 como espacio vectorial. Entonces, su norma
su norma. ¿Cómo se definía? Entonces se definía por medio de la siguiente prescripción, ¿cierto? La designábamos así, la norma del vector. Y lo que hacíamos era calcular una raíz cuadrada de alguien. Ese alguien era simplemente el producto punto usual de ese vector consigo mismo. O si quieren escribirlo matricialmente, lo cual va a resultar muy conveniente en la clase de hoy, podemos escribirlo como el producto matricial de la transpuesta de este vector, que sería el correspondiente vector fila, por el vector, ¿cierto? Y eso les da, si ustedes hacen el cálculo con juicio, les va a dar que esto es simplemente la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, es decir, el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Muy bien. Ahora, listo. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica, cierto? Es la que teníamos siempre, ¿cierto? Usted tiene un vector genérico en el espacio, ¿cierto? Usted proyecta ese vector en las componentes en X, que llamamos B1, y la componente en Y, que llamamos B2, y la norma representa simplemente la longitud del vector que se calcula utilizando el teorema de Pitágoras asociado a este triángulo rectángulo. ¿Okay? Hasta aquí nada es nuevo, digamos. Nada es nuevo. Lo que sí va a ser nuevo es lo que va a pasar para C2. Para C2 vamos a tener también una cosa muy similar. Entonces, esto seguramente sí es nuevo. O ustedes me corregirán si lo han visto antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ahora un vector, llamémoslo Z, vector, ¿cierto? Un vector que tiene entradas en el cuerpo de los números complejos. O sea, es una tupla de, pues, un doblete de números complejos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula su norma? ¿Cuál tiene que ser la definición natural de la norma? Un producto punto. Producto punto, listo. Pero ¿qué producto punto? Es ahí donde la cosa es nueva. Y por eso las series complejas de Fourier involucran un ingrediente adicional. Listo. Entonces vamos a calcular esto como ¿qué? Entonces, ¿cuál sería la generalización natural? Tiene que haber un producto punto. Sí, es muy bien. Ya detectaron que tiene que haber una especie de producto punto. Va a haber un producto punto, de hecho. Va a haber un producto punto, efectivamente. Pero ese producto punto, ¿cómo se define? Yo les pregunto. ¿Cómo definimos? Con la transpuesta también. Listo. Entonces, usted está proponiendo algo así. Usted está proponiendo que cojamos este vector, ¿cierto? Lo transpongamos y lo multipliquemos por z, ¿cierto? Eso es lo que está proponiendo usted. Y Sí. calcula la raíz cuadrada de eso. Entonces, esto no te da un número real positivo. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo adicional. Pero yo, ¿por qué necesito que me dé un número real positivo? Porque estoy tomando raíz cuadrada. Profe, el conjugado, o no. Exactamente lo que hicimos acá. La razón por la que esto era algo que da un número real positivo es que multiplicamos por el conjugado. Yo no elevaba al cuadrado el z, porque eso no me da un número, en general, un número real positivo. Pero si yo le coloco a esto conjugado, espero que voy a poner esto un poquito más largo, ¿cierto? Que se vea, pues, que hay dos cosas. Una es la flecha, que es como vector, ¿cierto? Y la otra es la raya como conjugado. Esto sí va a dar un número positivo, porque esto, sí, hagámoslo si quieren. Acá, o sea, esto sería simplemente coger. Ahora, ¿qué significa conjugar un vector? Significa conjugar cada una de sus entradas. Entonces, esto sería simplemente escribir el vector como una fila. Eso es lo que significa transponer. Y conjugarlo significa poner conjugado en cada una de las entradas. Y multiplico esto matricialmente por lo que es Z1, Z2, dado como doblete, ¿cierto? Y calculo la raíz cuadrada de esto. Si ustedes hacen este cálculo con juicio, eso les va a dar simplemente, o sea, pues con juicio no. Si hacen el producto matricial, eso va a dar el producto, la norma de el módulo al cuadrado de este Z, que lo definí acá. Aquí está definido, ¿cierto? Y a esto le sumo el módulo al cuadrado de la segunda entrada.
Y esto sí es un número real. Esto sí está asignándole a un vector un número real positivo, que es lo que debe hacer una norma. Cualquier cosa que aspire a ser llamada norma debe hacer eso, ¿cierto? Muy bien, entonces está claro esto, porque ya voy para la generalización. Vamos a una generalización, porque tenemos que generalizar nuestra noción de producto interior, ese es el punto. Vamos a tener que generalizar nuestra noción de producto interior. Este producto interior satisface unas propiedades distintas a las que satisfacía el producto interior, que yo escribí abstractamente en la clase anterior. Es lo que uno llama un producto interior complejo. Entonces voy para allá, ¿cierto? ¿Qué propiedad satisface este producto interior? Entonces voy a hacer la definición abstracta, ¿cierto? La definición abstracta de este producto interior, o lo que debe ser llamado un producto interior complejo, es lo siguiente, ¿cierto? Entonces voy a dar la definición y vamos a ver por qué hay que modificarla, ¿cierto? Entonces la razón por la que hay que modificarla es por esta conjugación. Entonces observen que, o sea, voy a suponer que tengo un espacio vectorial, pero voy a suponer que el espacio vectorial ahora es complejo. Aquí no nos podemos salvar de eso. Antes habíamos trabajado con espacios vectoriales reales porque solamente estábamos considerando las ondas planas, sinoidales y cosinoidales. Pero acá vamos a usar ondas que tienen esta forma. Y como tienen esta forma, se permite multiplicar por números, por escalares, que son números complejos. Entonces ya el espacio vectorial es complejo. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo tengo un espacio vectorial. Un espacio vectorial complejo. Esta vez complejo. ¿Ok? Entonces, una aplicación. Entonces, una aplicación o una regla, como quieran verlo, una aplicación que se designa del mismo modo que se designaba el producto interior genérico, ¿cierto? Es una cosa que tiene dos entradas, que yo le puedo insertar dos cositas y me devuelve algo. Entonces eso los matemáticos generalmente lo designan así. Es cosa que usted le inserta, acá ponen el dominio de la aplicación, es decir, qué es lo que estás insertando en estos dos spots, en estos dos slots, mejor, ¿cierto? Sería entonces dos vectorcitos y te devuelve en general un número complejo. Y esa aplicación que tiene esa propiedad de que tú le insertas dos vectorcitos y te devuelve un número complejo, se llama un producto interior complejo si satisface unas propiedades. Ya les voy a decir las propiedades. Es un producto interior complejo Entonces, esto es un nuevo concepto. Este es distinto al producto interior que teníamos antes, ¿cierto? Si satisface para todo V, estoy poniendo acá U, V, W, espacios, vectores y un escalar que puede ser un número complejo, las siguientes propiedades, ¿cierto? Entonces, ya las voy a enumerar. La primera propiedad, entonces, mire que esto es diferente. Esta está en franco contraste con lo que pasaba en el caso de productos interiores reales. Y era que a los productos interiores reales no le importaba si yo cambiaba el orden de la multiplicación interior. Eso ciertamente ocurre con este producto interior acá. Este producto interior, no importa si usted inserta el primer slot de segundo, pues si se inserta un vector de segundo o de primero, eso el resultado no se altera. Pero acá sí, porque acá hay una asimetría, y la asimetría es que el primer slot está siendo conjugado. Entonces, esto es lo que ocurre. Si usted cambia el orden, se gana una conjugación adicional. ¿Cierto? Segundo, entonces lo segundo es que recuerden que el producto interior era lineal. Entonces, eso se va a seguir preservando acá. O sea, si usted coge un U más el V y lo multiplica interiormente por el W, esto sigue siendo cierto que es igual a U multiplicado por W más
B multiplicado por W. Esto sigue siendo cierto. Profe, También sí, ¿sí? nosotros no podemos confundir esa que pusiste el espacio vectorial V, la X por V, con producto cruz, que eso ya se No, 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 no. Esto significa producto cartesiano. Esto es una cosa que significa el conjunto de pares. Sí, sí, estos dos. Por eso digo, no le presten atención a este símbolo, sí. Lo que importa es que es una aplicación que le arroja, sí. Okay. Esto sería conjunto, ¿sí? O sea, cuando tiene un conjunto A, ¿cierto? Y otro conjunto B, uno puede definir el producto vectorial, el producto cartesiano que se implementa el conjunto de pares. Por ejemplo, R2 se puede entender como R por R en la notación, porque es un conjunto de pares, donde tanto A como B son números reales. Esto es notación conjuntista. Ok. Y esto no tiene nada que ver con, no, esto no es una operación de, sí. Listo. Gracias. Muy bien, también es cierto que si usted saca el primer vector, ¿cierto? Si usted multiplica el primer vector por C, ¿cierto? Entonces, va a salir la constante. No va a haber ningún problema con sacar la constante. Pero si usted la inserta en el segundo slot, entonces sí va a haber un problema, porque la constante no sale tal cual, sino que la constante sale conjugada. ¿Okay? Y finalmente, la última propiedad se mantiene. Se mantiene esta propiedad que se llama no degeneración, y es que si usted calcula el producto complejo, ¿cierto? De un vector consigo mismo, eso siempre es un número positivo, con la propiedad de que esto va a dar 0 únicamente, sí, solo así, solo si B es 0. Es decir, sigue siendo cierto que el único vector que tiene norma 0 es el vector 0. Si un vector tiene norma positiva, es necesariamente un vector que es distinto del 0. ¿Okay? Voy a poner aquí un ejemplo de esta cosa. Entonces, el ejemplo es la generalización de esto. El ejemplo, voy a ponerlo acá, pues muy sucintamente. El ejemplo es la generalización natural de lo anterior, ¿cierto? Entonces, en Cn, que es el espacio de tuplas, de n tuplas de números complejos, nosotros podemos definir un producto interior, ¿cierto? Que se puede designar así, pues algunos textos lo designan simplemente así, ¿cierto? Y sería exactamente dado por la siguiente prescripción. Usted coge el vector W, lo transpone y lo conjuga. Y lo multiplica matricialmente por Z. O sea, esto es, si aplicamos la fórmula con juicio, esto sería entonces coger este vector W, coger sus entradas, W1, etcétera, etcétera, hasta WN, conjugarlas y multiplicar por la fila que tiene las entradas de Z. ¿Cierto? Y esto, si ustedes hacen el producto matricial, te da una expresión de este tipo. Te da la suma desde I igual 1 hasta N de ZI por WI conjugado. ¿Cierto? Entonces, acá se ve claro que si yo rescalo este factor por un complejo, ¿cierto? Nada pasa. Eso es lineal ahí. El complejo sale. Tal cual. Pero si yo rescalo el complejo en la segunda entrada, como a la segunda entrada sí le estamos haciendo algo, ¿cierto? Eso sería simplemente coger W y transponer esto y conjugarlo. Esta conjugación afecta el número, ¿cierto? Y por lo tanto sale conjugado el coeficiente. ¿Okay? Entonces, Profe, no entendí esa última tercera propiedad. No, lo que estoy diciendo es que mira, si yo llego y rescalo, digamos que yo quiero calcular yo quiero calcular Z de C veces W. ¿Listo? Entonces, digamos la prescripción. ¿Esto qué es? Esto es simplemente multiplicar Z por C veces W. Y según lo que acabo de definir, esto es igual ¿a quién? A C W. Transpongo esto y lo conjugo. ¿De acuerdo? Por Z. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué es Sí, esto? listo. Y esto es simplemente coger
C conjugado por W1, etcétera, etcétera, por C conjugado por WN conjugado. Todo multiplicado por Z1, etcétera, etcétera, hasta Zn, ¿cierto? Y esto es igual a, por la misma fórmula, la suma desde igual 1 hasta n de C conjugado por ZI por WI conjugado. Y esto claramente es igual a C conjugado por la suma desde igual 1 hasta n de ZI por W y barra, pero acabo de ver que esa es la fórmula que define a Z por W, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto es un producto que satisface la propiedad, porque si yo le meto el C a al segundo slot, me sale conjugado. ¿Sí está claro? Eso es lo que quise decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los productos complejos. El producto interior complejo es un poquito más sutil, porque uno tiene que tener cuidado de dónde está, importa dónde estás insertando la constante. ¿Ok? ¿Sí está claro entonces? Pero entonces yo transpongo es la segunda, el segundo Sí, por termo. convención. O sea, esto seguramente, si ustedes leen otro libro, van a encontrar otra convención. Hay gente que le gusta exponer, que pone el conjugado acá. Pero póngalo en uno de los dos, no importa. Eso dan productos equivalentes. Hay gente que le gusta que el conjugado salga en la primera. Yo estoy usando la convención, seguro que es la convención de los físicos. ¿Okay? Y es la convención que me importa a mí en esta discusión sobre el análisis de Fourier. Esta es la convención que se usa en análisis de Fourier. Pero esta convención, esto es una convención. Yo pude haber decidido que el que sale con conjugado es el de la primera. Y listo. Entonces cambio la definición acá. Simplemente le pongo el conjugado a este y a este no. Y eso es equivalente, pues. ¿Okay? Está bien. O sea, espero que entiendan que hay una convención. Pero esa convención no es muy interesante, pues. Profe, me muestra la diapositiva pasada un segundito, por favor. Sí, claro. Ahí en el punto 3 dice sí y solo sí, B o U. B. Porque es B, pues esto es B. Se supone que es una B. Se supone que esto es una B. Todo es B. Pues, o sea, estoy diciendo que el producto interior complejo de B consigo mismo siempre es positivo. Y es cero si es el vector nulo. Eso es lo que quiere decir la afirmación. ¿Está claro? Listo. Listo, muchachos. Entonces ahora lo que voy a hacer es modificar el contexto que teníamos para series de Fourier de modo tal que podamos expandir nuestras series de Fourier en términos de una base comprendida o constituida por funciones exponenciales, en lugar de expandir en términos de senos y cosenos. Eso, como veremos, va a simplificar enormemente las expresiones, ¿cierto? El costo que tienes que pagar es que es un poquito más abstracto, porque estás trabajando con un espacio vectorial complejo y con un producto interior complejo. Ese es el costo que hay que pagar. Pero las expresiones se van a simplificar enormemente, enormemente. Entonces, ¿cómo se hace la modificación? Entonces, recordemos, primero que todo, recordemos el espacio vectorial que nos interesaba en series de Fourier, ¿cierto? Recordemos el espacio vectorial real de ondas planas, ¿cierto? Recordemos el espacio vectorial real. Siguiente, ¿cierto? Yo creo que lo llamé PER, como de periódicas, 2pi, con coeficientes reales. Ese coeficientes reales era un adorno en su momento, pero ya va a cobrar importancia, ¿cierto? Y recuerden que este espacio vectorial estaba generado, ¿cierto? Por una base. Y esa base estaba constituida por las funciones, por las ondas planas, ¿cierto? Que eran el 1, el coseno de x, el coseno de 2x, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y a esto teníamos que unirle la base de las funciones sinoidales. Seno de x, seno de 2x, ¿cierto? Etcétera. Esta era la base de ese espacio, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es considerar el mismo espacio vectorial. O sea, este espacio vectorial está generado como quien. Cuando yo escribo generado, recuerden lo que significa generado. Combinaciones lineales de estos elementos con coeficientes ¿en dónde? En los reales. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es modificar simplemente esta definición. Voy a considerar un generado también, pero ese generado va a estar generado con coeficientes en los complejos. Ese es el pequeño cambio que voy a hacer.
¿cierto? Entonces, considere el siguiente espacio. Recuerden que esto el generado importa dónde estás trabajando. Ahí es donde importan cuáles son los escalares. Es en estas cosas, porque los escalares son los que te permiten a ti construir las combinaciones lineales, ¿cierto? Y si yo digo el generado como espacio vectorial real, quiero decir combinaciones lineales con escalares en los reales. Y lo que voy a hacer es simplemente modificar esto, lo voy a llamar, pues con una notación sugestiva, lo voy a llamar periódicas 2pi, pero con coeficientes complejos, y voy a escribir en palabras lo que significa esto. Es el mismo espacio vectorial, pero generado con coeficientes en los complejos. O sea, voy a ponerlo en palabras, el mismo espacio vectorial generado por estas cosas, por este conjunto, o sea, perdón, está generado por el mismo conjunto, pero con coeficientes complejos, pero con coeficientes en los números complejos, ¿cierto? Entonces, acá es donde importa mucho qué pasa si yo genero esto con números complejos. Entonces, lo que tengo es un número complejo multiplicado un coseno y otro número complejo multiplicado un seno. Eso lo puedo simplificar yo si expreso cada una, o sea, si yo uso esta expresión, ahora sí puedo usar yo la expresión que dice que el coseno de un elemento de la base que luce como coseno de n pi x se puede expresar como e a la n a la inx más e a la menos inx, ¿cierto? Todo esto sobre 2, como les recordé al inicio de la sesión, y el seno de nx se puede expresar también en términos de senos, ¿cierto? Sería inx menos e a la menos inx, pero ahora todo dividido 2 veces i, ¿cierto? Entonces, considerar una combinación lineal de estas funciones con coeficientes complejos, si usted expande cada coseno y cada seno de esta forma, es lo mismo que considerar una combinación lineal de estas dos funciones con coeficientes complejos. En otras palabras, lo que estoy diciendo yo acá es que esto se puede, de manera completamente equivalente, entender como un generado, pero el generado, pues aquí hay que entenderlo con coeficientes complejos por esta base. Por una base que involucra todas las posibles potencias negativas y positivas de la exponencial. Entonces va a tener algo así como 2i a la x, vas a tener el 1, ¿cierto? Vas a tener el e a la ix, el e a la 2ix, etc. Estas dos cosas son completamente equivalentes. ¿Por qué? Porque esta base se escribe como combinación lineal de esta nueva base. Siempre y cuando los coeficientes sean complejos. Mire que yo no podía hacer en el caso real eso, porque en el caso real sí estaría cometiendo un error. Si ven la sutileza, cuando yo considero este espacio, yo podría también tratar de escribir cada coseno como esta combinación lineal y como esta combinación lineal. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo considero una combinación lineal con coeficientes reales, ¿dónde cae eso? Eso no cae acá, porque este espacio es un espacio vectorial real, ¿cierto? Y si usted coge y expande esto en términos de, o sea, haga el experimento, si usted expande esto como e a la ix más e a la menos ix sobre 2 y lo multiplica por un número real, digamos por 2, entonces lo que estás escribiendo es estás escribiendo esto como e a la ix más e a la menos ix, ¿cierto? Y ahí no hay problema, pero si yo considero el seno, ¿cierto? El seno, entonces el seno va a ser e a la ix menos e a la menos ix, todo sobre 2i, lo multiplico por 4, digamos que es el coeficiente. Entonces, este va a ser una cosa que se expresa como 4 sobre 2i por e a la ix menos 4 sobre 2i e a la menos ix. Entonces, no es verdad que esto sea el generado por estas dos exponenciales como espacio vectorial real, porque tienes que permitir números complejos como coeficientes, y esto no lo permite, esta definición no lo, este generado acá significa como, si quiere decorémoslo. Algunos autores ponen una decoración, ponen acá el generado como, le ponen una decoración a esto.
le ponen la decoración que dice que esto es el generado sobre los reales, ¿cierto? O sea, ponen así para indicar que son los números reales, y a este entonces lo decoraríamos de manera acorde, como el generado sobre los complejos, para siempre tener presente cuáles son los coeficientes que estás tomando en las combinaciones lineales, ¿ok? Entonces son dos cosas distintas, son dos cosas bien distintas, ¿ok? Está claro lo que es el espacio vectorial. Entonces es un espacio vectorial generado por potencias de exponenciales, por las potencias tanto positivas, ¿cierto?, como negativas, y esta constante 1, ¿cierto? Y eso, lo que voy a probar a continuación es que encapsula exactamente la misma información que este espacio vectorial. Pero antes, para poder proceder, ¿qué era lo importante que tenía este producto? ¿Cuál era la propiedad importante que tenía este espacio vectorial? Si me recuerdo. Ese espacio vectorial tiene una propiedad muy importante, que era la que hacía que todo funcionara. ¿Cuál era? ¿Alguien lo recuerda? Producto punto. Un producto interior tal que estos elementos de la base eran ortonormales. La base era ortonormal. Esa era la clave para poder hacer análisis de Fourier, porque lo único que hacíamos entonces era que si tienes una base ortonormal, todo vector se expresa de manera única en términos de esa base ortonormal y tienes control sobre los coeficientes de expansión. ¿Okay? Eso es lo mismo voy a hacer acá, excepto que tengo que definir entonces un nuevo producto interior, porque el producto interior en este espacio vectorial que es complejo no puede ser el producto interior anterior, tiene que ser un producto interior complejo. Entonces les voy a dar la definición, les voy a decir cuál es, o sea, no es una gran modificación, entonces voy a definir, de hecho está inspirado más o menos en este ejemplo, tiene la forma de este ejemplo, ¿cierto? La forma de este ejemplo. Entonces, el producto interior que se define, el producto interior complejo, no es un producto como el anterior, sino que es complejo, o sea, satisface las propiedades que acabo de enunciar en este espacio de funciones periódicas, pero ahora con coeficientes complejos, es el siguiente. Entonces se nota igual, miren que yo no cambié la notación del producto interior, simplemente el contexto le dice a usted cuál es el que tiene que usar, simplemente dividimos 2 sobre pi, entonces, esto es un poquito distinto al anterior, ¿cierto? Integramos entre menos pi y pi, el producto de esta función por esta función, y hasta aquí esto parece muy similar al producto interior que definimos antes, este era el que definíamos en el contexto real, pero entonces el cambio está en que conjugas la segunda entrada, exactamente como hicimos acá, para que satisfaga las propiedades que necesitamos. ¿Okay? Este es el análogo, observen el 2 es nuevo, antes no había 2, en el caso real era sin este 2 y sin esta conjugación. ¿Okay? Y eso va a aparecer, ya vemos porque es que hay una relación entre esta base y eso involucra un 2. O sea, no es sorprendente que haya un 2. La proposición que voy a enunciar a continuación es que esta base es ortonormal con respecto a este producto interior. Profe, ¿cómo sería la conjugación de la función? No la imagino. Lo que pasa es que la función es complejo evaluada. Entonces, o sea, es una función complejo evaluada, es una función que hace que a cada número real le asigna un número complejo. Estas funciones son complejo evaluadas. Si tú miras una combinación de esta cosa, entonces como es complejo evaluada, el valor es un complejo, lo puedes conjugar. Listo. Sí. Uh-huh. Sí. Ya vamos a verlo pues en ejemplos, pues. Voy simplemente a escribir, permítame, yo escribo la proposición, que es lo que en últimas importa, ¿cierto? Esta es la proposición que permite hacer análisis de Fourier, básicamente. La proposición lo que afirma es que con respecto a este producto interior complejo, la base que yo tengo, que genera ese espacio de funciones periódicas, ¿cierto? Que es son las potencias, pues no la he escrito, estoy escribiendo solo algo de las potencias, las negativas,
imaginarias, ¿cierto? Y la constante 1 y perdón, esto tiene que ser negativo. Todas las potencias negativas, la constante 1 y las potencias positivas, todas ellas forman una base ortonormal. Es una base ortonormal para las funciones periódicas complejo evaluadas. Ese es el teorema. ¿Okay? Entonces, esto pues de nuevo, esto es un cálculo. Miren que hay una simplificación con respecto a lo que teníamos en funciones trigonométricas. Ustedes recuerdan que en funciones trigonométricas la constante había que modificarla para que tuviera norma 1. ¿Sí recuerdan que yo tenía que poner 1 sobre raíz de 2? Había un raíz de 2 molesto, que molestaba, ¿cierto? Para que el vector tuviera norma 1. Acá no. Esta base es mucho mejor comportada que la base que teníamos antes si escribimos todo en términos reales. Esta base es mejor comportada porque es genuinamente el 1 el que es un elemento que tiene norma 1. Y es fácil comprobar esto. Esto es un cálculo inmediato. Esto simplemente es calculemos. Calcule el producto interior de este señor con este señor. Para cualquier m y cualquier n. Vamos a ver qué da eso. Entonces, sigo la definición. Esto es 1 sobre 2pi de la integral entre menos pi y pi de la exponencial de e a la inx por e a la imx, pero conjugo este señor, ¿cierto? De x, ¿cierto? Y esto es fácil de ver. ¿Qué sería esto? Esto simplemente, o digamos todo incluso. ¿Qué sería esto? Esto sería simplemente 1 sobre 2pi de la integral entre pi y pi de e a la i, que sale de factor común n. ¿Cuál es el efecto de esta conjugación? Esa conjugación lo único que hace es invertir la exponencial. Y eso se sale de acá. Miren que la exponencial, este señor de acá, pues no lo dije en su momento, pero acá lo puedo decir, esto es lo mismo que el conjugado de este número complejo. Recuerden que el conjugado simplemente cambia el signo. Entonces, la inversa coincide con el conjugado. Es una cosa especial de esta exponencial. No es que siempre, para cualquier número complejo, su inversa coincida con el conjugado. Eso es falso. Eso solamente es cierto para los números complejos que se llama norma 1. Norma 1. ¿Okay? Entonces, este señor simplemente sale con un número, con un m negativo acá. Puedo sacar de factor común a la x y al y. Y hay que integrar una cosa muy sencilla. La exponencial es la cosa más sencilla de integrar. ¿Esto da cuánto? Esto da 1 sobre 2pi por i a la n menos m, ¿cierto? E a la i, n menos m, x, todo integrado, entre menos pi, pero esto aquí cometí un error, ¿cierto? Aquí hay un detallito. Para poder hacer esto, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tuve que asumir? Que n y m son distintos. Exactamente. Aquí estoy secretamente yo asumiendo que n y m son distintos, pues. Estoy haciendo eso secretamente, ¿cierto? Y si ustedes evalúan esto, pues entre 0 y pi, recuerden que esto es una exponencial de un número a cosa, entonces simplemente se reduce a calcular las cosas en pi, en n y pi, eso les va a dar exactamente lo que yo digo que debe dar, ¿cierto? Eso les va a dar esto, ¿cierto? Les va a dar entonces, si usted asume que m es distinto de n, les va a dar 1. Exactamente 1. Y les va a dar 0, por supuesto, si n es igual a n. Perdón. Esto les va a dar 1 si n es igual a m y les va a dar distinto. Es todo lo contrario, sí, porque si ustedes miran cuando es distinto, entonces esto se va a cancelar. Estas dos contribuciones se van a cancelar.
Háganlo y verá que se cancelan todos los senos, que cancelan los cosenos, quedan los senos y los senos se cancelan porque es una función impar. ¿Okay? Entonces les va a dar 0. ¿Okay? Y por supuesto es 1 porque si esto es 1, si esto es 0, entonces esto simplemente estás integrando la función 1, ¿cierto? Y integral entre menos pi y pi, eso es el tamaño del intervalo, que es 2pi, dividido por 2pi, da 1. ¿Okay? Entonces, efectivamente, estas cosas son ortonormales. ¿Okay? Eso es lo que significa ser ortonormal. Si usted calcula el producto interior de las cosas, entonces tienes el resultado, que es 1 si coinciden, 0 si no coinciden. ¿Cierto? ¿Okay? Muy bien, y antes de proseguir con ejemplos y de enunciar la serie de Fourier generalizada, voy simplemente a escribir una pequeña generalización, que es que acá trabajé con funciones de periodo 2pi, pero eso no es necesario. Yo puedo generalizar eso a un periodo arbitrario de tipo 2L, digamos, y la generalización es más o menos inmediata. La generalización de lo anterior es simplemente que yo tengo que considerar un espacio vectorial que llamo periódicas de periodo 2L, ¿cierto? Y esto sería simplemente, entonces, el espacio generado por qué funciones. Entonces ya las funciones son las funciones negativas de la forma menos 2i pi x, todo sobre L, ¿cierto? Aquí sería e a la menos i pi sobre lx. Aquí estaría el 1. Aquí estaría el e a la i pi sobre lx, e a la 2i pi sobre lx, etc. Este sería el espacio de funciones periódicas. Aquí cometí un pequeño error, esto pues el generado, pues. Quiero decir generado, pues generado. Sobre los complejos, ¿ok? ¿Y cuál sería el producto interior? ¿Cómo multiplicaría yo escalarmente dos funciones? Entonces trato de calcar la fórmula anterior, ¿cierto? Con la modificación obvia. Entonces, este es el periodo aparece acá, ¿cierto? Y acá lo estoy dividiendo entre 2. Entonces, ¿sería qué? Esto sería simplemente 1 sobre 2L de la integral entre menos L y L de el producto de f de x por g de x conjugado de x. ¿Okay? Esa sería la generación natural. Entonces ya permítame escribir la definición de la serie. Ya, pues que sabemos que esta serie es ortonormal. Recuerden que eso significa que yo puedo expresar cualquier función periódica de periodo 2L con coeficientes o tomando valores en los complejos en términos de estas funciones. Y a esa serie la llamamos la serie de Fourier compleja. Sí. Pero nosotros siempre estamos trabajando con intervalos simétricos, o cuando me refiero a eso es que es siempre L menos L, o puede ser también 0L, o puede ser dos números arbitrarios como A y B. No. Tiene que ser una función entre menos L y L, ¿sí? Porque la función, esto solamente, o sea, a mí me interesa solamente qué pasa en un intervalo entre menos L y L, y la función puede hacer lo que quiera acá, pero lo importante es que acá va a repetir ese patrón, después de 2L, y aquí va a repetir ese patrón. Esto es lo que llamamos nosotros funciones periódicas. Sí, pero si yo tengo intervalos en los cuales son A y B, digamos 5 y 3, entre 5 y 3 va a tener una función periódica. Pero, ¿qué significa una función periódica entre A y B? Eso es lo que tienes que darle sentido a esto. Entonces, supongamos que usted tiene una función entre 3 y 5. Y aquí tiene esta función. ¿Qué significa que esta función es periódica? ¿Qué quieres decir con eso? Que se va a repetir. ¿Que se va a repetir qué? O sea, que aquí vas a dibujar lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, lo que yo haría es trasladar esto de tal manera que esto luzca como menos L y esto luzca como L. Y a la mitad y trasladaría la función para que esto quede así, que la misma cosa. Listo, sí. Sí, o sea, es que cualquier cosa periódica se puede llevar a una forma canónica de esta forma. Sí, es una cosa que está repitiendo en un periodo determinado. Muy bien, entonces voy a dar la definición
la definición de la serie de Fourier compleja. Entonces, miren que el background, el sustrato teórico para definir esta serie compleja fue un poco más complicado que el anterior. Teníamos que aumentar nuestro vocabulario de álgebra lineal para poder siquiera escribirla. Pero en el fondo estas series de Fourier son mucho más simples que las series de Fourier reales. Ya vamos a ver en ejemplos que efectivamente ese es el caso, ¿cierto? Entonces, vamos a poner las condiciones técnicas. O sea, uno necesita una función. Yo no fui muy claro con las funciones, pero la función tiene que ser continua, tramos, pues ese tipo de condiciones técnicas que, digamos, no son tan importantes, en mi opinión, para entender la teoría, ¿cierto? Si uno quiere ser neurótico y ya quiere, pues, ver cómo se prueban los teoremas, entonces sí tiene que entrar en los detalles específicos, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo tengo una función periódica, ¿cierto? Continua tramos, a tramos, ¿cierto? Entonces, en estas condiciones, la serie de Fourier compleja, entonces la serie de Fourier compleja de F es, por definición, entonces esto es un nuevo concepto, serie de Fourier compleja. No nos lo habíamos encontrado antes, pero es simplemente usted expresa a su función periódica como una combinación lineal de los elementos de esta base, o sea, de estas funciones. Es decir, esto es simplemente una combinación lineal de todas las potencias, tanto negativas como positivas. Entonces la serie empieza en menos infinito, ojo, ¿cierto? Se su n, la exponencial, de I pi n x sobre L, ¿okay? De los elementos de esa base. Ahora, hay muchos textos, incluyendo los textos que yo tengo como referencia, a los que no les gusta poner series empezando en menos infinito y les gusta escribir todo en términos de potencias positivas. Se puede hacer. Simplemente separas el término constante. El C sub 0 lo sacas aparte. Dejas las potencias solo positivas. ¿Y cómo obtienes las potencias negativas? Simplemente aquí que te queda todo lo que es positivo, listo. Entonces esto no cambió. Esto no cambió porque corresponde a lo positivo. Pero para poder codificar lo negativo, entonces tienes que poner una cosa. Tienes que poner el coeficiente con menos n, ¿cierto? Y el exponente con menos n. Son dos escrituras completamente equivalentes. O sea, yo puedo escribir eso de este modo, que me parece a mí más compacto. Esta es la manera como me gusta escribirlo a mí. La otra es separar lo que es el 0 en este intervalo, pues estás sumando entre menos infinito e infinito, en algún momento ya alcanzas el 0, ¿cierto? Que está en la mitad, entre comillas, y todo lo positivo queda entonces encapsulado en la suma desde 1 hasta infinito, y lo negativo simplemente hago el traspaso. Recuerden ustedes que este índice es mudo, y uno puede hacer el traspaso, simplemente haga n igual a menos k, entonces todo lo que era acá n se vuelve menos k, y es ahí donde te queda esta suma con estos n negativos, ¿ok? Son dos cosas completamente equivalentes, ¿cierto? Ahora, lo importante de esto no es simplemente que usted puede, lo importante de la serie de Fourier no es simplemente que usted puede expresar la función de esta forma, sino que tienes un control sobre los coeficientes de expansión. Les voy a dar las fórmulas, ¿cierto? Y las fórmulas para los coeficientes de Fourier complejos entonces estos son los coeficientes de Fourier complejos, son las siguientes. Entonces estas van a estar dadas por la siguiente prescripción. Entonces digamos, ¿qué sería el coeficiente 0? A ver si entendieron la teoría general. ¿Qué sería el coeficiente 0? Desde el punto de vista del álgebra lineal. El promedio. Listo, sí, pero desde el punto de vista del álgebra lineal, yo quisiera expresar esto como más bien como una proyección de f sobre alguien, sobre quién proyecto, sobre qué elemento de la base proyecto.
Mire que la base está estas potencias negativas, estas potencias positivas y esta constante. ¿Sobre qué elemento de la base proyecto para poder obtener el C sub 0? Entonces yo voy a proyectar sobre el elemento constante 1. Y esto, por definición, de base ortonormal, es el producto interior de F con 1. Y si usted escribe la fórmula que define el producto interior, tiene lo que Valentina dijo, el promedio de la función en su periodo. ¿Cierto? Pero es una cosa que viene del álgebra. Recuerden que es álgebra lineal lo que estamos haciendo acá. El hecho de que estos productos interiores tengan esta expresión en términos de integral es una cosa incidental. Pero lo que usted está haciendo realmente es álgebra lineal. ¿Okay? Este es un curso, esta parte del curso es más de álgebra lineal que de cálculo. ¿Okay? Es un mensaje que he tratado como de comunicarles a ustedes. ¿Cómo calculo yo el C sub n? El C sub n simplemente proyecto a F en esta exponencial. En la exponencial, que es de la forma I pi n x sobre L, ¿cierto? Por lo tanto, esto simplemente es el producto interior de F con esta exponencial I pi n sobre Lx, ¿cierto? Y esto, de acuerdo a la fórmula, es 100. Entonces, esto sería 1 sobre 2L, integral entre menos L y L, a f de x lo dejo quieto, pero a la exponencial la conjugo, entonces me gano un menos. ¿Okay? Muy bien, entonces, esta es la, y por supuesto, si n es negativo, o sea, esta fórmula vale tanto para n positivos como para n negativos, ¿cierto? Es que yo pude haber escrito la fórmula general, o sea, esta es la fórmula para todo, y en el caso en el que n es igual a 0, también está encapsulado porque esto es 1. Entonces miren que hay solo una fórmula para calcular coeficientes en la versión compleja. Esta la separé pues porque quería que vieran este splitting, pero para mí hacer este splitting de la serie de Fourier es como dañar el objetivo último de la serie de Fourier compleja, que es simplificar la escritura, simplifica el aspecto de la serie. ¿Okay? Entonces yo creo que es hora de hacer ejemplos, ¿cierto? Para que vean para que se convenzan que realmente esto es más sencillo, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene una pregunta, que la haga ya, porque voy a empezar con ejemplos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces déjenme, yo hago un par de ejemplos, ¿cierto? El par de ejemplos es sencillo, entonces, ejemplos. Porque calcular con esta serie es mucho más fácil que calcular con la serie real, no me canso de decirlo, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar la serie de Fourier, hallar la serie de Fourier. O sea, hay una razón a priori por la cual hallar esta serie es más fácil, o sea, integrar contra exponenciales es muy fácil, integrar contra funciones trigonométricas es más difícil. Es computacionalmente y cuantitativamente hablando más difícil, ¿cierto? Integrar con respecto a funciones exponenciales es una cosa que es mucho más sencilla. A priori, pues. Vamos a hallar la serie de Fourier compleja de la siguiente función. Entonces voy a considerar la función. La función va a ser una función muy sencilla. Voy a considerar una función en diente de sierra, ¿cierto? Entonces va a ser 1 para x entre 0 y pi. Y va a ser menos 1 para x entre pi y 2pi. ¿Ok? Entonces, no sé si tengo esquema para eso. Sí, aquí tengo un esquema. Esta es más o menos la función. Si ustedes la grafican, es una función, una señal en forma de onda cuadrada, ¿cierto? Claramente periódica. Observen que tiene esta propiedad de ser impar, ¿cierto? Pero eso no me va a importar acá por el momento, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de calcular la serie de Fourier compleja, ¿cierto? ¿Cuál es el L acá? ¿Quién es L? Eso es lo primero. ¿Dónde está ocurriendo? ¿Dónde se está repitiendo el periodo? Es 2pi, exactamente. Entonces, es el periodo, pero ¿cuál es el L? El pi.
Pi. Exactamente. Entonces, el L es pi. El L en este ejemplo es simplemente pi. Entonces, eso me permite a mí calcular mi coeficiente genérico. Hay que calcular solo un coeficiente, de hecho. Entonces, es 1 sobre 2 pi de la integral entre menos pi y pi de lo que sea la función por la exponencial de menos i n x de x, ¿cierto? Y esa integral se va a dividir en dos, ¿cierto? Tenemos un pedazo de la integral, que esto sería 1 sobre 2 pi, a saber, el pedazo comprendido entre menos pi y 0, en el que la función vale menos 1, según esta gráfica, ¿cierto? Entre menos pi y 0, la función vale menos 1, ¿listo? Entonces, ahí no hay mucho que hacer, entonces esto es, voy a ponerlo así, menos 1 por la exponencial de menos i n x de x, y va a haber otro pedazo de la integral, 1 sobre 2 pi, a saber, la integral entre 0 y pi, donde la función simplemente vale 1, ¿cierto? Y se reduce todo a ser, pues, integrales de exponenciales. Por eso les digo que esto es mucho más sencillo. Entonces, esto da, ¿qué cosa? Esto da 1 sobre 2 pi dividido por el factor que acompaña la exponencial, ¿cierto? Y e a la menos inx, ¿cierto? A la menos inx, ¿cierto? Todo integrado entre menos pi y 0, más, observen que aquí pues había que dividir por menos in, ¿cierto? Pero el menos hizo que se cancelara. Pues aquí hay una cosa secreta que estoy usando. Estoy haciendo una simplificación interna al cálculo, ¿cierto? Acá si no se cancela, miren que aquí si no tengo, como tengo 1, entonces va a quedar menos 1 sobre 2 pi in, ¿cierto? Por la exponencial de inx, todo integrado entre, perdón, evaluado en los extremos 0 y pi. Y si usted hace este cálculo, a ver qué da. Entonces, mire que hay una preocupación inicial. Ustedes tienen que preocuparse inicialmente por esto. O sea, miren que esta combinación a priori es una función complejo evaluada. Si usted le inserta un x a esto te va a dar un número complejo a priori, ¿cierto? Y esto es una función que es una función real evaluada. A cualquier punto, a cualquier x que yo le inserte, que esté en el dominio, yo obtengo un número real. Entonces, ¿cómo puede ser que esa función se deje expresar en términos de una función que es complejo evaluada? Entonces, acá es donde ustedes tienen que tener cuidado, y esto es un indicio de que ustedes están haciendo las cosas bien cuando estén solucionando ejercicios. Esto tiene que conspirar para que ese coeficiente dé un número real, ¿cierto? Entonces, ¿sí va a dar un número real? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿sí? ¿de dónde sale ese menos en el segundo término? Sino que no, nada de dónde pueda salir ese menos. Ah, perdón, es que está mal, ya sale acá. Que falta un menos acá, en esta forma. Ah, listo, listo. Sí, aquí falta un menos. Aquí es menos inx de x. Sale de ahí. Y eso no va sobre pi. Eso no va sobre pi. ¿Quién va sobre pi? Pues para la expresión para Cn, donde queda e a la menos i nx, eso no queda Pero es sobre que hay un pi. Sí, se va sobre pi, pero es que hay un pi. ok, sí, Entonces se razón. cancela. Sí, perfecto. Sí. Listo, muy bien. Entonces esto es 1 sobre 2 pi in, ¿cierto? ¿De quién? Si ustedes hacen este cálculo, esto da menos, bueno, aquí hay un detallito, voy a decirles pues cuál es el detallito. Aquí tienen que usar ustedes la siguiente fórmula, que es la siguiente, que queda i a la n pi. ¿Quién me dice que da eso? No, raíz de... Depende de la paridad de, algunas veces da 1, algunas veces da menos 1, ¿no? Entonces esto da menos 1 a la n. Eso es lo que tienen que saber. Si ustedes hacen eso, ¿cierto? Si tienen en cuenta eso, entonces, por supuesto, pues, como es un número real, siendo un número real, esto es lo mismo que e a la menos i n pi. Porque si un número complejo es un número real, su conjugado coincide con el número. ¿Okay? Entonces,
esto da, si ustedes hacen esto con cuidado, da 2 pi i n, y aquí les va a dar 1 menos 1 a la n. Este arroja un 1, ¿listo? Y este arroja un menos 1 a la n. ¿Listo? Pues hasta ahí estamos bien. ¿Qué hay del otro? El otro es 1 sobre 2 pi i n, y aquí me queda, el de arriba arroja un menos 1 a la n, y este arroja un 1. Entonces aquí hay una cancelación, ¿cierto? Se está cancelando ¿quién con quién? Se está cancelando este señor, perdón, se está cancelando este que involucran el menos 1 a la n, ¿no? Perdón, se están sumando, perdón, se están sumando todo, porque este menos entra acá. Entonces queda 1 menos esto, y eso es 2 veces esto, ¿cierto? Entonces esto va a dar simplemente 1 sobre pi i n de 1 menos 1 a la n, ¿cierto? Y esto lo podemos escribir, si a ustedes les molesta mucho, como a muchos nos debe molestar, que el i esté en el denominador, no siempre lo sube, y el i puede subir siempre en cuando te ganes un menos. Eso pues es inmediato, ya, mejor dicho, lo que estoy diciendo yo, esto es 1, perdón. Aquí lo que estoy diciendo yo es que si usted coge 1 sobre i, eso es igual a menos i. ¿Cómo comprueba uno esto? Simplemente pase esto a multiplicar, eso va a dar menos i al cuadrado, y menos i al cuadrado es ciertamente igual a 1. En otras palabras, el inverso de i es menos i. Por manera de decirlo, ¿cierto? Entonces, esto no es necesario, pero acostúmbrese a esto en análisis complejo. Cuando esté trabajando con complejos, nunca dejen un i del denominador, siempre súbanlo. ¿Okay? Esto es una manía o una neurosis distinta a lo que pasaba con 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, ustedes seguramente les enseñaron que eso siempre lo sube uno y lo escribe así, ¿cierto? Pero esto era simplemente porque es que antes los ingenieros y la gente que calculaba no tenía calculadoras. Entonces calcular esto en la cabeza era muy difícil, mientras que esto sí es una cosa que uno controla. Raíz de 2, más o menos 1,41, 42, y dividir eso entre 2, bueno, eso es fácil. Pero esto era una cosa como inconcebible en una fórmula que involucrara cálculos de ingeniería. Pero es una neurosis muy boba, pues, porque ahora contamos con los computadores, entonces no importa. Esto ya no importa, esa diferencia no importa. Pero en números complejos, esta neurosis sí es importante. Suban siempre el imaginario arriba, ¿ok? Muy bien, entonces, según esto, ¿cómo es la serie de Fourier? La serie de Fourier es algo así, ¿cierto? Sería la suma sobre n menos infinito de menos i sobre pi n, ¿cierto? De 1 menos e a la INX. Observen entonces, esto es un número imaginario, un número complejo. Esto es un número complejo. Este producto tiene que dar números reales. Y efectivamente da. Esto arroja números reales. Y es por eso que esta función se vuelve una función en variable real. Hay un detallito más. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Si yo hago este cálculo con n igual a 0, ¿qué obtengo? Da 0. Da 0. Aquí se ve, ¿cierto? Se ve acá que si usted pone 0 acá, entonces da 1 menos 1, da 0. O si quieren, háganlo. Háganlo con la fórmula, les va a dar simplemente la integral de una función impar. Estás cogiendo esta área, que es negativa, y sumándole esta área, eso va a dar 0. Entonces, en esta suma, uno indica eso, diciendo que para no tener cosas superfluas, que excluimos el número n igual a 0. No hay ningún problema si lo escribes así. Simplemente estás sumando un 0 innecesario, ¿cierto? Porque esto es la suma de todo lo negativo, le sumas el 0 y luego todo lo positivo. Entonces, esto simplemente garantiza que no tienes ese término superfluo de sumar 0, pues. Pero no hay ningún problema, ¿ok? Listo, entonces observen que estos cálculos son mucho más sucintos, ¿cierto? Hagamos una serie que realmente sea difícil de hacer con análisis real, pues con análisis de Fourier real, que es muy sencillo hacer con análisis de Fourier complejo, ¿cierto? Entonces, un segundo ejemplo. Vamos a hallar la serie de Fourier. La serie de Fourier. La serie de Fourier compleja.
de la extensión 2pi periódica de la función es la exponencial definida en el intervalo comprendido entre menos pi y pi. ¿Okay? Entonces, acá pues, aquí estoy yo colocando palabras, buzzwords que se utilizan en este contexto, ¿cierto? Creo que habíamos visto ya ejemplos de este tipo. Extensión periódica, ¿qué significa? O 2pi periódica. Entonces voy a mostrar en la gráfica, esto es lo que significa. Esto es una gráfica de esta función. Lo pongo acá al tamaño que debe ser, para que se vea, ¿cierto? Entonces, usted grafica su función exponencial, ¿cierto? En el intervalo que le dieron, a saber, el intervalo comprendido entre menos pi y pi. Aquí, pues, lo hice a escala. Entonces, ustedes van a dar cuenta que la diferencia entre e a la menos pi y e a la pi es enorme. Por eso, esto se ve como si fuera 0, pero si uno hace un zoom, eso no es 0. Esto es e a la menos pi, que es un número que no es 0, ¿cierto? Muy bien, entonces esta es la función, ¿cierto? Y la idea, entonces, cuando usted le mencionan que están trabajando con una extensión 2pi periódica, lo que hace es simplemente, como hemos visto antes, repetir este patrón cada 2pi, ¿cierto? Entonces, cada franja que tenga un ancho de 2pi, yo repito el patrón de la función, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ok? Eso es lo que indica la extensión periódica. Listo, muy bien. Entonces, yo afirmo que hacer este ejercicio con análisis de Fourier real es muy difícil. Pues es más difícil que hacerlo no es que sea muy difícil, pues no es imposible, ustedes pueden hacer eso, sino que es más aburridor. Esa sí es una palabra que puedo usar. Es considerablemente más aburridor que hacerlo con series de Fourier complejas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Profe, la integral por partes no queda como muy difícil de resolver. Exactamente. O sea, en algún punto se tiene que integrar esta función contra senos y cosenos. Y eso es una integral por partes, que involucra cuántas integraciones, cuántas veces hay que aplicar, cuántas veces hay que iterar el método de integración por partes para poder hacer eso. No sé, infinitas o cuántas. No son infinitas. Porque es que el problema, si usted integra con respecto a un coseno, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es transformar eso a un problema que involucra integrar a exponencial con respecto al seno. Entonces, para volver al problema original, tiene que volver a iterar eso una vez más. Por lo general se vuelven cíclicas y se saca por despeje. Exactamente. Esto es un proceso que involucra una iteración de orden 2. Eso es aburridor. Eso es muy aburridor. Miren lo fácil que va a ser hacerlo con complejas, con la serie de Fourier compleja, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el L? Primero que todo, decíamos cuál es el L, cuál es la mitad del periodo acá. Entonces, pi, ¿cierto? Eso te lo dieron a ti. Entonces, calculemos el coeficiente, el coeficiente C sub n, ¿cierto? Vamos a calcularlo. Entonces, el coeficiente C sub n es ¿quién? Entonces, recuerden que solo hay que calcular un coeficiente, que es el coeficiente C sub n. Ahí están todos los coeficientes involucrados, ¿cierto? Aquí no lo dije, ¿cierto? No, sí lo dije, pero quería decir aquí algo, y es que acá, pues, la razón por la que excluimos esto era que el C sub 0 daba 0, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacer este cálculo. Esto sería un cálculo, una integral entre menos pi y pi. ¿De quién? De la exponencial, que es la función, contra la función menos INX de X, ¿cierto? ¿Y esto es igual a quién? Mire lo simple que es esta integral. Esta integral es simplemente calcular la integral 1 sobre 2pi de la integral entre menos pi y pi de una exponencial. Y esa exponencial es 1 menos i por n veces x de x. ¿Y por qué esto es muy fácil? Esto es muy fácil porque integrar exponenciales es tal vez la función que tiene pues aparte de las constantes, la integral más simple, ¿cierto? ¿Y esto da cuánto? Esto da simplemente 1 sobre, bueno, hay que dividir por el factor que acompaña a la exponencial, entonces esto queda 1 sobre 2pi
veces 1 menos IN, ¿cierto? De E a la 1 menos IN X, todo evaluado entre menos pi y pi, ¿cierto? Entonces veamos qué da esto. Esto da simplemente este factor queda intacto, queda 2pi 1 menos IN, ¿cierto? Aquí queda la exponencial de pi por la exponencial de menos IN pi, ¿cierto? Menos la exponencial de menos pi por la exponencial de IN pi. Eso es lo que da, ¿cierto? Y ya les dije a ustedes quién era este señor. Este señor daba menos 1 a la n. Y este señor también da menos 1 a la n. Ambos dan menos 1 a la n. Por lo tanto, esto tiene la siguiente expresión simple, ¿cierto? Es 1 sobre n dividido 2pi por 1 menos IN. ¿De quién? De E a la pi por E a la menos pi, ¿cierto? Y eso se puede expresar, hay gente que le gusta expresar eso en términos de ciertas funciones hiperbólicas. Yo no lo voy a hacer, voy a dejarlo así. Entonces, ¿cómo queda la serie de Fourier de esta función? La serie de Fourier de esta función, que era una serie que involucraba dos cálculos de dos coeficientes, ambos involucraban una integración por parte iterativa de orden 2, o sea que había que hacer por lo menos unos 8 cálculos, salió directa con esta formulación en términos de series complejas. Simplemente la serie entre menos infinito e infinito de este coeficiente, pues voy a copiarlo directamente. Copiar. No dijimos dejar el i hacia arriba. Sí, pero sí, bueno, listo. Entonces, si quieres hacer eso, lo que pasa es que aquí es, bueno, listo, entonces tienes razón. Voy a comprometerme con lo que dije. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿Cómo lo logro? Multiplicando arriba por... Conjugado. Entonces te queda menos 1 a la n por 1 más i a la n dividido 2pi por 1 menos más, perdón, n al cuadrado, que es la norma de este complejo, ¿cierto? Por la exponencial de pi, la exponencial de pi menos la exponencial de menos pi. ¿Cierto? Entonces, sí, tú tienes razón. Voy a comprometerme con lo que dije. A veces se me olvida a mí, pero sí. Para manipular complejos siempre les recomiendo que dejen el número complejo arriba. Entonces eso lo logran simplemente multiplicando por el conjugado. Y esto es ¿quién? La exponencial de INX. Esa sería la serie de Fourier de esta función. Entonces miren que fue una serie muy sencilla, ¿cierto? Ahora, la pregunta natural es, ¿cómo sé yo que esto me está dando? O sea, esto a priori parece un número complejo horrible y sabemos que esto arroja números reales, porque f es una función que arroja números reales. ¿Cómo sé yo que esta cosa está arrojando números reales, ¿cierto? Eso es la respuesta a una pregunta que voy a hacer, es ¿cuál es la relación de las series de Fourier que vimos anteriormente con las series de Fourier compleja? Hay una conexión obvia. Entonces voy a tratar de responder esa pregunta, ¿cierto? Entonces la pregunta natural, eso en cierta forma responde la pregunta, es ¿cuál es la relación, ¿cierto? Las series de Fourier, yo no les puse apellido, ¿cierto? Simplemente la serie de Fourier versus las series de Fourier compleja. Entonces eso es, la respuesta la voy a dar en forma de una proposición. Les voy a decir cuál es la conexión, ¿cierto? Primero les voy a decir cómo va uno de la representación real a la representación compleja. Y luego les escribo
el recíproco, ¿cierto? Entonces, la primera es una proposición muy sencilla, proposición. Los coeficientes, a ver, proposición. Los coeficientes de Fourier complejos de una serie de Fourier que fue escrita en su encarnación real, es decir, está escrita de la forma a sub 0 medios más una suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre L más b sub n por el seno de n pi L x. ¿Cuáles son los coeficientes complejos? Entonces les voy a decir, les voy a dar la prescripción. El coeficiente complejo n se puede calcular como a sub n menos i veces b sub n sobre 2. Y el coeficiente correspondiente a los números negativos se puede calcular como a sub n más i veces b sub n sobre 2. Y finalmente, el coeficiente c sub 0, debí haber copiado acá los tres coeficientes, permítanme, yo los copio de una vez. Voy a copiar los tres, simplemente copio los tres. Y el coeficiente c sub 0 es igual a sub 0 medios. Y ahora sí quedó bien. Entonces ahí les di todos los coeficientes que yo puedo determinar a partir de una serie compleja, ¿cierto? Entonces, para eso sirve esta escritura, para hacer el diccionario. Especialmente esta escritura la estoy utilizando es ahí, para poder establecer el diccionario con lo que conocíamos, ¿cierto? Pues no sé, a ver qué tiempo, no, yo creo que estamos ya muy tarde, no voy a hacer, el cálculo es directo, simplemente escriban esto se basa simplemente en escribir el coseno y el seno en términos de las exponenciales y ver cómo puedes escribir esa serie de esta forma. Y ahí te vas a dar cuenta, estos paréntesis sobran, de hecho, no es necesario ponerlos, ¿cierto? Ahí te vas a dar cuenta que el c sub 0, el c sub n y el c menos n tienen que tener esa forma, ¿cierto? Entonces, es un cálculo directo. Simplemente apliquen esta fórmula. Estas fórmulas. ¿Okay? ¿Okay? Muy bien. Y viceversa, también podemos obtener a partir de la serie de Fourier compleja los coeficientes reales, ¿cierto? Entonces voy a terminar con eso, que es bastante sencillo también. Proposición. Los coeficientes de Fourier reales, de Fourier reales de la siguiente serie, perdón, de una serie que fue obtenida en su versión compleja, o sea, es una serie que luce así, n desde menos infinito hasta infinito, de c sub n, por e a la i pi n x sobre L, ¿cierto? Son los siguientes, están dados por la siguiente prescripción. Yo obtengo el a sub n simplemente como c sub n más c de menos n. Y el b sub n lo obtengo como debo decir también quién es a sub 0, porque esa parte. Entonces, la sub 0 lo obtengo como 2 veces c sub 0 y el b sub n lo obtengo como i veces c sub n menos c de menos n. ¿Okay?
Entonces, con esto ya completo yo el círculo, ¿cierto? Porque estoy probando que las dos representaciones son equivalentes. Que yo me metí con esta representación, yo puedo pasar a la otra representación si hago estos cálculos. Y ya tengo todos los SUNs. Que si yo me metí con la representación compleja, puedo pasar a la representación real simplemente haciendo este cálculo, ¿cierto? Entonces, observen que ambas representaciones son simplemente versiones equivalentes de la función. Esa es la razón por la que estos coeficientes que lucen tan horribles como números complejos conspiran para dar un resultado que en últimas es un número real. Es exactamente, está encapsulado en estas dos proposiciones, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? De nuevo, la fórmula, la prueba es simplemente un cálculo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque si no hay pregunta, yo puedo dar por terminada la sesión acá. Profe, sí. Hay también, entonces, cuando yo hablo de paridad, de si es par o impar, eso lo voy a tener en cuenta, eso es en los CEN. Sí, pero esa es distinta, porque es que esta ya no aplica. La función exponencial, recuerden que no es par ni impar. Esta función no es ni par ni impar, entonces no hay ninguna simplificación en los SUNs y f tiene la paridad. Ok, entonces sí solo es hacer la... Ajá. Aquí es hacer esta cosa, esto simplemente, esto está encapsulando todo porque solo hay que hacer un cálculo, hay que hacer solamente un coeficiente. Y si quieres ver qué pasa con los coeficientes a sub n y b sub n, simplemente aplicas este teorema o esta proposición. Listo. Sí, ¿sí me entiendes? Ajá. Sí, acá no hay ninguna simplificación asociada a la paridad o imparidad de la función, simplemente porque la función con respecto a la cual o contra la cual estamos integrando no tiene ninguna simetría de paridad o imparidad. Okay. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a lo que usted nos decía de cómo ver que esa serie nos está arrojando números reales cuando se ve así, se tendría que hacer pasarlo a las real. Sí, claro, tienes que coger este coeficiente tan horrible y ver que efectivamente si tú aplicas esta combinación y esta combinación estamos obteniendo números reales de coeficientes. Sí, claro. Listo, profe. Sí, o sea, es que a priori esto no parece, ¿cierto? No pareciera que esto fuera una función que arrojara números reales, pero sí lo es porque tienes acá complejo, pero aquí también tienes complejo. Entonces esas dos cosas están conspirando para que se cancele todo lo que tiene dependencia del número imaginario ahí. ¿Sí? Y eso es precisamente, pero es que no probé no probé esto, eso es fácil de ver si uno lo prueba, porque esto es un cálculo directo. Si quieren háganlo como un ejercicio saludable, pues traten de probar estos dos teoremas, es simplemente expandir y probar la cosa. Si no le importa, si quiere hago uno. Si quiere hago una de esas dos pruebas, para que vean cómo funciona. O si quiere dejemos ahí, más bien ustedes lo hacen, ¿ok? Profe, pruebe una para ver y ya la otra. ¿Cuál quieren que pruebe? Escojan una. La anterior. La anterior, listo, sí. Listo, entonces voy a probar la anterior, listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que probar uno, cierto? Vamos a escribir la función. O sea, a usted le dan la escritura en términos de una serie de Fourier real. Listo, eso es a sus 0 medios. Y yo tengo que expandir eso como la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi sobre lx más b sub n por el seno de n pi sobre lx. Eso es lo que usted le dieron, esa es la hipótesis, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer simplemente es expandir tanto el coseno como el seno en términos de funciones exponenciales. Entonces esto es una suma es igual a 1 hasta infinito de un a sub n por la exponencial de n pi sobre lx más, y veces esto. Y veces n pi sobre lx más e menos i veces n pi sobre lx, todo sobre 2, ¿cierto? Eso es lo que vale ese coseno, ¿cierto? Más b sub n veces, casi que lo mismo, pero con diferencia dividiendo por 2i. Entonces queda e a la i n pi sobre lx menos e
a la menos i n pi sobre lx, ¿cierto? Todo sobre 2i. ¿Cierto? Hasta ahí no he hecho nada, simplemente convertí mis funciones exponenciales en términos de estas series de Fourier complejas, ¿cierto? Perdón, de estas exponenciales complejas o imaginarias. Entonces, el paso siguiente va a ser lo siguiente, voy a copiar esto y voy a hacer una pequeña cirugía cosmética en el último término. ¿Qué cirugía cosmética? ¿A qué cirugía cosmética me refiero? Voy a coger, y como a mí no me gusta ver i's en el denominador, lo voy a subir. Entonces, ¿cuál es el costo que pago? ¿Sí recuerdan? ¿Qué costo pago? El menos. Me gano un menos, listo. Entonces me queda un menos y veces b sub n. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Entonces, ya que tenemos eso, lo que voy a hacer es juntar todo lo que tiene este factor y todo lo que tiene este factor. ¿Cierto? Entonces, miremos. O sea, factorizo. Esto sería a sub 0 medios más la suma desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, ¿quién tiene este factor? Entonces, este factor lo tiene a sub n medios y veces b sub n medios, ¿cierto? Entonces, aquí me queda a sub n menos i b sub n, todo dividido sobre 2. Ese sería el factor, sobre 2, perdón. Sobre 2, este sería el factor que multiplica a e a la i n pi sobre l x. Y lo mismo hago con el otro factor. ¿Quién tiene el otro factor? El otro factor tiene a sub n medios también, pero acá tienes un menos, entonces te queda más i bn medios, ¿cierto? Entonces acá te queda a sub n más i b sub n dividido 2, ¿cierto? Por la exponencial de menos i n pi sobre lx, ¿cierto? Y este señor de acá, en la escritura que nosotros tenemos de la serie de Fourier compleja, de esta forma podemos hacer una lectura directa, por inspección directa, de quién es su cero. Su cero tiene que ser lo que no tiene nada. Entonces, este señor de acá debe ser C sub 0, ¿cierto? El C sub n debe ser lo que acompaña a esta exponencial, ¿cierto? Muy bien, entonces, y el C sub e menos n tiene que ser el que acompaña al otro exponencial. Entonces, este señor de acá tiene que ser C sub n, y este señor de acá tiene que ser C sub menos n, y eso es precisamente lo que afirma el teorema. Eso es exactamente lo que les dije. Yo, ¿cómo obtengo los coeficientes de Fourier complejo? Simplemente aplico estas combinaciones. ¿Okay? ¿Sí está claro? Y el otro cálculo es devolverse. Empiezo con la representación compleja y me devuelvo para obtener la representación real. O sea, es ir en esta dirección y se van a dar cuenta que esto tiene que valer los coeficientes. ¿Okay? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, claro. Muy bien, listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, si para las próximas sesiones puede disminuir un poco como el tamaño de la fuente con la que escribe. Un poquito, por favor, y gracias. Así, hacerlo así. No, el grosor de la escritura es que de pronto con un calibre más delgado se vea un poco más claro algunas palabras. Ah, listo. Voy a ver si es que yo escribo siempre con marcadores. Yo no escribo con esos cosas, pero yo la disminuyo. Sí, yo controlo eso acá. Pues a ver, ¿cuál es luz entonces? Yo tengo que control absoluto sobre eso. ¿55 o qué? 5. Uy, a mí me parece horrible esto. Así, esto está mejor. A mí me parece que sí. Listo, entonces yo le disminuyo sí, ahí lo dejo. ¿Okay? Ahí queda el calibre. Gracias, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Una cosita, muchas antes que vayan. Qué pena. Recuerden ustedes que yo les había dicho que yo en noviembre tengo que salir. Yo tengo una salida
yo no voy a estar en el país, de hecho, y la primera semana de noviembre estoy por fuera y parte de la segunda semana también. Entonces yo les había dicho a ustedes que íbamos a adelantar las clases en algún punto, pues que yo les daba clases como unos lunes extra. Entonces, ¿les parece bien si hacemos una clase este lunes? Recuerden, no tienen que asistir. La clase se graba y yo se las dejo en la carpeta para que todos la puedan ver. ¿Estaría bien así? Sí, Sí, profesor. Sí, entonces este lunes, como siempre, yo el domingo anterior les envío pues la invitación y sería Juan, tú puedes en la tarde, ¿cierto? Lunes 25, ¿cierto? Es 25 ya, no sé. Próximo lunes, este lunes es 25 ya. Sí, Sí, profe, el próximo sería 25. sí, profe, podría, no sé, 12 a 2, a los demás les queda bien. O de 2 a 4, mejor. Bueno, de 2 a 4 también. Ese día lo hice de 12 a 2 simplemente porque no pude. Profe. Vale, ¿Sí? de 2 a 4 está bien. De 2 a 4. Dime. Hola. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Yo estoy exportando ya la sesión para el Drive, ¿ok? Listo, profe. Listo. Entonces, nos vemos el próximo... ¿El próximo qué? El próximo, Jueves. 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 Sí. Gracias, profe.